amigas y amigos de mi canal YouTube, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a hacer uno de juego de las válvulas de admisión y escape, ¿de acuerdo? Pero si pasaste por aquí, por este canal y te gustó, comparte este video con todos tus amigos. También quiero que te suscribas al canal para así seguir subiendo muchísimos videos más, ¿de acuerdo? Como dije antes, en este video voy a tratar del juego de las válvulas de admisión y de escape. ¿Qué quiere decir el juego de válvulas? El juego que vamos a tener entre el balancín y la cola de la válvula. Ese es el juego que voy a hablar aquí atrás. Normalmente aquí en España hablamos del reglaje de válvulas. Aquí lo conocemos como reglaje de válvulas. En mi país, Ecuador, en Latinoamérica, esto hablamos de otra manera. Lo decimos la calibración de válvulas. Vamos a hacer una calibración de válvulas al motor de nuestro camión o al motor de nuestro autobús. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hablar ahora. El por qué, el para qué, en fin, todas esas cosas. Dice que el ajuste, me voy a poner en esta parte de acá mejor, dice que el ajuste correcto de las válvulas es decisivo para una larga vida del motor y tiene que realizarse según las prescripciones para el mismo. Se puede distinguir varias consecuencias de un mal ajuste de válvulas. De acuerdo, o sea, que tiene que tener una prescripción del ajuste que vamos a hacer nosotros. Porque de todo esto depende un buen funcionamiento del motor, y ahora lo van a ver por qué. Si tuviéramos un juego demasiado pequeño, entre el balancín que tenemos aquí y la válvula. Ustedes pueden ver que aquí tenemos dibujado el balancín. Tenemos dibujado primeramente la varilla propulsora. Tenemos dibujado el balancín, la válvula, el muelle, la copela y por supuesto he dibujado aquí entre las dos flechas estas que sería el juego que nosotros estaríamos regulando en nuestro motor. El juego demasiado pequeño que existiera entre el balancín y la válvula produciría la falta de contacto entre el platillo y su asiento, de la válvula, ¿de acuerdo? En la culata, cuando cierra la válvula, ¿qué pasaría? El contraencendido en el carburador en forma de llama. Esto es para los que hemos tenido la oportunidad de reparar un motor de gasolina, un motor antiguo, vamos a decirlo así por esta manera, o un motor de carburador, en el cual el carburador, si ocurría esto del contraencendido, ¿qué pasaba? Que salía una fogata de llama por la boca del carburador. Eso era el contraencendido. Por tener nosotros un juego demasiado pequeño, se podría producir un contraencendido en nuestro carburador, como lo teníamos en los vehículos más viejos, ¿de acuerdo? Que funcionaban con carburador. En la válvula de admisión, los gases calientes de combustión pueden pasar a través del canal de aspiración y encender la mezcla de combustible y aire que se encuentra allí, produciendo lo que habíamos dicho antes, produciendo el contraencendido en nuestro carburador. ¿Vale? Estamos hablando de motores a gasolina. ¿Qué ocurriría en un motor a diésel? Pues obviamente se regresaría, también habría una contraexplosión, una contraexplosión, por así decirlo. La válvula de escape, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la válvula de escape? El platillo está expuesto al flujo de los gases, ¿de acuerdo? Esta parte va a estar expuesto al flujo de los gases calientes
sin interrupción, imposibilitando la salida, vamos a hacer así, imposibilitando la salida de los gases, o la transmisión de la alta temperatura al asiento y luego quemándose. ¿De acuerdo? Eso sería en la válvula de escape. El platillo está expuesto al flujo de gases calientes sin interrupción, imposibilitando la transmisión de la alta temperatura, al asiento y luego quemándose la válvula o quemando el asiento. ¿De acuerdo? Eso por ahí. El juego demasiado grande en las válvulas, o sea, cuando hay demasiada tolerancia entre la cola de la válvula y el balancín, ¿vale? Habíamos hablado antes del juego demasiado pequeño, ahora vamos al juego demasiado grande entre la válvula y el balancín. Las válvulas abren más tarde y cierran más temprano, reduciendo así el tiempo de apertura de la válvula y reduciendo la potencia del motor a causa de la cantidad insuficiente del gas admitido. Además, los golpes entre las partes de accionamiento de válvulas producen más ruido y desgaste. Eso produciría un juego demasiado grande en la válvula y el balancín, ¿de acuerdo? La necesidad del juego de válvulas para evitar los problemas mencionados. O sea, la necesidad de hacer el reglaje o la calibración de válvulas es para evitar los problemas mencionados. Hay que mantener un juego entre ciertos límites. Por ejemplo, si tenemos 50 corrido en admisión, si tenemos 45-75, querría decir que 45 admisión y 0.75 escape. O podría ser 0.20 admisión, 0.25 escape. O puede ser 0.25 escape en un Volvo, por ejemplo, 0.100 escape. O puede ser 40-60 como hablamos de Mercedes, de Iveco, en fin. ¿De acuerdo? Todas esas tolerancias. Hay que mantener el juego entre ciertos límites que estoy hablando aquí. Eso lo podemos sacar del manual del fabricante, tomando en cuenta la dilatación térmica de las partes del motor. Por lo regular, el juego cuando se calienta el motor, en motores con refrigeración por aire y eje de levas colocado en el bloque de cilindros, necesitan un juego más grande que los motores refrigerados por agua y con eje de levas colocado cerca de las válvulas, ¿de acuerdo? Entonces, estamos diciendo que este sería la varilla propulsora, donde nosotros tenemos un taque y tendremos el árbol de levas, ¿de acuerdo? Este sería un árbol de levas que tendríamos en el bloque, por eso tendríamos una varilla, ¿de acuerdo? Hay muchos motores que tenemos el árbol de levas en la parte alta, en la misma culata, ¿de acuerdo? Bueno, este sería el tornillo de regulación, en el cual tenemos la tuerca y el tornillo de regulación. Para hacer este reglaje de válvulas necesitamos aflojar la contratuerca y con el tornillo aproximar o alejar el balancín de la válvula, ¿de acuerdo? Y por supuesto, con un juego de galgas como este, de 0.40, 0.60, 0.70, ustedes van primeramente a trabajar en ese motor. Si es que es un motor Volvo, un motor Scania, un motor Isuzu, un motor Toyota, un motor Caterpillar, un motor DAF, un motor Packard, en fin, cualquier marca de vehículo, de motor, que en este caso estamos hablando de un motor, de cualquier motor que estemos hablando, ustedes lo primero que tienen que ver es el manual del fabricante. Y pues obviamente si es que usted tiene un escáner que tiene con el comprado el pack de asistencia, entonces usted puede tener acceso a los datos técnicos de dicho motor, de dicho fabricante, que le va a poner el ajuste correcto de esas válvulas.
Si estamos hablando de un Scania, por ejemplo, estamos hablando de 45 admisión y 75 escape, por ejemplo. Porque Scania dice que hay que ponerle 45, 75, o sea, 45 a la admisión y 75 al escape. Esa sería la tolerancia que tenemos que ir dejando en esta parte. Por el contrario, estuviéramos trabajando con un motor Mercedes, vamos a buscar asimismo los datos técnicos de reparación, y en donde nos dice que el ajuste de las válvulas para hacer la calibración o el reglaje es de 40-60. Entonces nosotros pondríamos 40 aquí en esta parte, 40 en la admisión y 60 en las válvulas de escape. Así lo iríamos haciendo para cualquier marca de vehículo, por ejemplo para un MAN, por ejemplo para un Renault. Por ejemplo, hay motores que trabajan con 50 admisión y con 50 escape, ¿de acuerdo? Hay motores que trabajan con 20, 25, por ejemplo puede ser un Isuzu, puede ser un Nissan, ¿de acuerdo? Hay Nissan que trabajan, por ejemplo, yo me acuerdo en mi país, los motores Nissan, el FE6, el FD6, funcionan con 40 corrido, que vendría a ser 16 en pulgadas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar todo en milímetros. 40 corrido, admisión y escape corrido. Estamos hablando de un Mercedes 40-60. Y así ustedes pueden ir viendo, si ustedes están reparando un motor de la marca que sea, vamos a suponer que están en un Mercedes, entonces ustedes cuando estén yendo a hacer ya el reglaje de válvulas, obviamente cuando han hecho todos los ajustes de bancada, de biela, de culata, en fin, de todo ello, y vaya a hacer el reglaje, tiene que mirar así mismo en las prescripciones del motor, en las anotaciones del motor, los ajustes que dice el fabricante para ese motor. Y entonces vamos a ver que tiene 40-60, ajusto 40 admisión y 60 la válvula de escape. ¿Por qué? Porque es muy importante hacer el reglaje. Yo quisiera que ustedes le echen un vistazo otra vez a esto de aquí, el por qué cuando hay un juego demasiado pequeño, la válvula de admisión, qué es lo que ocurre, la válvula de escape, qué es lo que ocurre con un juego demasiado pequeño, y con un juego demasiado grande, qué es lo que ocurre en una válvula de admisión y en las válvulas de escape. Entonces, para que esto no ocurra, lo que hay que hacer es un correcto reglaje o calibración de válvulas a nuestro motor de cualquier marca que estemos haciendo la reparación, ¿de acuerdo? Bueno, con esto no les canso más, espero que les haya quedado claro, así como pueden ver aquí la representación que he hecho, la válvula, el muelle, la copela, el sitio donde se hace la regulación, el tornillo de regulación, el balancín, y por supuesto tenemos la varilla propulsora y un gauge que he dibujado aquí, un gauge o un juego de galgas, que es para hacer el reglaje de válvulas. Como les dije antes, no les quiero cansar más, y conmigo será hasta un nuevo video, y que lo paséis muy bien, y muchísimas gracias por toda su atención.